Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas. Estamos transmitiendo en vivo a través de la aplicación de Zoom. Recuerde que este video educativo va a ser colocado en la plataforma de YouTube del Instituto Teológico Bautista de Colombia. Es decir, que lo puede volver a repetir las veces que sea necesario. Esta noche, no sé, creo que han tenido problemas para ingresar a la plataforma. Así que pues para no atrasar más la clase y si los hermanos pueden ingresar, lo pueden hacer sin ningún problema. Como siempre voy a quitar el video para que quede la pantalla completa. Bien, en esta noche nosotros vamos a ver un tema muy importante. Ese tema es restaurando el diseño divino en la consejería matrimonial. Hay que decirlo, el matrimonio no es el problema, es la oportunidad para que el evangelio transforme a dos personas. Siempre debemos recordar que primero aprendemos lo teórico para después aplicarlo a nuestra vida real. Cuando nosotros hablamos de restaurante del diseño divino en la consejería matrimonial, hay que tener en cuenta que nuestro punto de partida no son los conflictos o síntomas, como las discusiones o problemas de dinero, sino el diseño original de Dios para el matrimonio, tal y como fue establecido en el principio. Por lo tanto, el trabajo de consejero es ayudar a la pareja a regresar a ese plan divino. Al decir el matrimonio no es el problema, es la oportunidad para que el evangelio transforme a dos personas, es porque a menudo las parejas llegan pensando que su cónyuge o su matrimonio es un problema. La verdad bíblica es que el matrimonio es un instrumento de santificación. Los conflictos y las diferencias son en realidad las oportunidades que Dios nos da para exponer nuestro egoísmo, nuestro orgullo o nuestra falta de perdón en el corazón de cada uno de nosotros. Nuestra meta como consejeros es que ambos vean que necesitan el Evangelio para cambiar individualmente y que al hacerlo su matrimonio será restaurado para reflejar mejor el amor de Cristo. El matrimonio es el lugar donde el cambio de corazón, que es lo que nosotros estamos viendo desde las semanas anteriores, se pone a prueba todos los días. Cuando nosotros hablamos de la teoría de la vida real, debemos recordar que hoy en día el matrimonio es una institución divina que enfrenta desafíos que requieren un consejo sabio. ¿A qué me refiero con esto? Las semanas pasadas hemos estado viendo la parte individual de cada uno de nosotros, nuestra transformación individual, que fue el tema de las semanas pasadas. Y hoy vamos a ver el pacto matrimonial. El matrimonio fue diseñado por Dios como la primera institución humana, un reflejo de su amor y fidelidad. Sin embargo, debido al pecado, incluso esta institución divina enfrenta profundos desafíos. Por lo tanto, nuestro objetivo es adquirir principios bíblicos para la consejería matrimonial y promover relaciones saludables. Eh, Recordemos que nosotros no vamos a arreglar problemas, eh, sino a usar los principios bíblicos para promover relaciones saludables y restaurar el diseño divino en el matrimonio. Para esto debemos buscar la sabiduría que va más allá de las soluciones temporales. Entonces nosotros teníamos una tareita, y es presentar y comentar los planes de 3 pasos para el cambio. Recuerden que los
planes de 3 pasos para el cambio que debimos elaborar, no es para criticar, sino para demostrar la aplicación práctica de los principios de la consejería. La sanidad en un matrimonio comienza con la disposición de dos personas individuales a aplicar el plan de Dios y eso pues como nuestra conversión. Nosotros no queríamos el cambio en nuestras vidas y aplicar ese plan de cambio en nuestras vidas pues es realmente complicado. Si un esposo o una esposa no está dispuesto a cambiar su manera de pensar o su comportamiento, pues la consejería matrimonial no va a tener éxito. Ahora, recordemos que nosotros no estamos viendo técnicas de consejería. Esas técnicas de consejería, pues, usted las puede encontrar inclusive en libros, ya sea en internet o comprando libros en las librerías cristianas, pero no, no es la idea. Entonces, no sé si alguna de mis hermanas o hermanos que se encuentran nos quieren hablar de cómo les fue con los planes de 3 pasos para el cambio. Bueno, todavía está la hermana Doris. Parece que no. Hoy Buenas está. noches, Portugal. ¿Cómo está Buenas usted? noches. Diga- En esta ocasión no realicé la tarea porque tuve inconveniente, pero la próxima semana sí le participo yo, pastor. Bueno, hermana Doris. Bien, entonces, como les digo, pues para continuar, entonces dejamos esta parte de los 3 puntos para la próxima clase. Bien, pues vamos a comenzar. Voy a colocar un poquito de silencio porque está pasando el comercial. Listo. Hoy vamos a ver algo muy importante. Entonces vamos a ver los fundamentos bíblicos acerca del plan original de Dios en el matrimonio. Entonces, el plan original de Dios lo encontramos en el diseño de la creación, que es Génesis capítulo 2 versículos 18 al 24. Y más adelante, Dios nos lo vuelve a recordar en la analogía de Cristo y la iglesia, que la encontramos en Efesios 5 22 33. Recordemos que, que mm, la consejería matrimonial no es una técnica, sino igual que hemos venido trabajando, es un ministerio de la palabra que nos va a dar unas herramientas para guiar a la pareja a la única fuente de ayuda que siempre va a ser Cristo. Recordemos que nosotros hemos visto en las clases pasadas que la consejería no comienza con la solución de los problemas, lo que hemos denominado como los síntomas, ¿cierto? Que yo le grito a mi esposa, pero no sé por qué, eso es un síntoma, sino con la reafirmación del plan de Dios, que es el fundamento. Las parejas en los matrimonios necesitan entender el propósito divino de su unión antes de poder solucionar sus conflictos. Entonces, cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 2 versículos 18 al 24, nos vamos a encontrar con un plan. Entonces, recordemos que yo estoy utilizando la nueva versión internacional para este caso de consejería. Parece que es una traducción muy práctica. Entonces voy a leer.
desde este pasaje. Dice así, Génesis capítulo 2 del 18 al 24. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre y a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndole nombre a todos los animales domésticos, y a todas aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y la presentó al hombre, el cual exclamó, esta si es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer, porque el hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Entonces, acá hay hay que entender el concepto del matrimonio, que es un concepto de complemento y ayuda, ¿sí? Normalmente en la Reina Valera dice ayuda idónea, acá dice es ayuda adecuada. Me parece que en el caso que vamos a ver acerca del matrimonio, no es idónea, sino adecuada. ¿Por qué? Usted no le puede pedir ayuda a un chimpancé para subir unas escaleras. Puede ser que el chimpancé sea grande, fuerte, o puede ser un gorila, pero él no es una ayuda eh, aconsejable, ¿sí? Lo mismo pasa en el matrimonio. La pareja siempre va a ser una ayuda que tiene que ser, como dice la escritura, una ayuda adecuada, ¿sí? Dios creó a la mujer para hacer esa ayuda adecuada para el hombre. Esto significa que el matrimonio está diseñado para la complementariedad, no para la competencia. Nosotros como consejeros debemos ayudar a la pareja a ver que sus diferencias no son errores, sino oportunidades para suplir las debilidades del otro. Cuando nosotros leemos el pacto, ¿sí? Que es dejar a su padre, a su madre y unirse, eh, ese pacto requiere de dos acciones: dejar, separarse de la dependencia de los padres para formar una nueva unidad y unirse, que es comprometerse el uno con el otro de forma exclusiva y permanente. Esto es lo que hace base de la seguridad en la relación. La escritura dice que ellos serán una sola carne, o como dice esta traducción, un solo ser. La unión va más allá de lo físico. Implica una unidad total en lo emocional, lo espiritual y lo material. Cuando hay problemas, nosotros como consejeros debemos recordarle a la pareja que el dolor de uno es el dolor del otro y que el bienestar de la unidad es más importante que la victoria individual. Ahora pasaríamos al ejemplo de la analogía de Cristo y la iglesia. En Efesios 5, 22, 33, hay un hermoso pasaje del apóstol Pablo que empieza hablando realmente del matrimonio, de la pareja, pero lo termina em, llevando a un nivel espiritual superior, dándole un significado más profundo, un reflejo del evangelio. Entonces, dice la escritura, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo.
Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentarse a sí misma una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Hay un mandato para el esposo. El esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Yo me he encontrado con personas que dicen que no creen en la iglesia, ¿sí? Pero que creen en Dios. Es chistoso porque, según este pasaje, Cristo ama a la iglesia y se entrega por ella incondicionalmente. Esto nos da a entender, mis queridos hermanos, que la persona que rechaza a la iglesia está rechazando el amor de Cristo y ese amor es incondicional. Ahora, eh, al hablar de que Él se entregue incondicionalmente, no significa solamente proveer, sino sacrificarse, perdonar y buscar la santificación de su esposa. Este mandato se opone directamente al egoísmo, la raíz de muchos conflictos matrimoniales. Ahora, también hay un mandato para la esposa. La esposa debe respetar a su esposo y someterse a él como al Señor. La sujeción bíblica en ningún caso es servidumbre, sino que es el acto de la voluntad y de respeto que honra el orden establecido por Dios. Por tanto, nosotros como consejeros debemos aclarar que el respeto de la esposa no depende de la perfección del esposo, sino de su propia obediencia al Señor. Caso concreto, Abraham y Sara. Antes de que ellos cambiaran sus nombres, o bueno, Dios les cambiara sus nombres, vemos que Abraham le dice a su esposa, a cualquier lugar que vayamos, diga que usted es mi hermana. Y ella no le dice, uy, ¿usted por qué está mentiroso? ¿Es que le doy pena o qué le pasa? No, no se agarra. Ella se somete a su esposo imperfecto, no depende de la perfección del esposo, sino que ella se somete a la voluntad de Dios. Por eso Dios la protege. Si usted lee los pasajes donde a don Abraham se le ocurre la maravillosa idea de decir que ella es la hermana, pues usted se va a dar cuenta, mi querida hermana y hermano, de que Dios respalda a Sara y la protege de que no le pase nada. Sí, ahora no es que el esposo diga vamos a asaltar un banco y usted diga amén porque me estoy. No, no, no. Ya eso no es así. Es la perfección en la fe. Ojo, no en los actos externos. Al enmarcar dentro de la consejería el matrimonio, dentro de estos fundamentos bíblicos del diseño de la creación y de la analogía de Cristo y la iglesia, nosotros vamos a colocar al matrimonio más que un acuerdo social en un escenario de santificación y de demostración del evangelio, que es normalmente lo que muchas veces no pasa en los cursos prematrimoniales, sino que lo ven como un acuerdo social. Y es más, dentro del matrimonio civil es un acuerdo social, pero dentro de los principios bíblicos, como ya hemos visto, no. Entonces, debido a que se perdieron esos dos fundamentos anteriores, hay problemas en el matrimonio.
¿Qué problemas encontramos dentro del matrimonio? Como Adán y Eva pecaron, pues obviamente toda institución que Dios tenía con el hombre también entró dentro de una realidad del pecado, ¿sí? Nosotros debemos entender que las parejas no vienen a terapia por razones superficiales, las que siempre hemos mencionado, sino que son problemas de un matrimonio que va directo al corazón. A veces no es ni siquiera la comunicación. Cuando dos personas imperfectas y caídas viven bajo el mismo techo, el conflicto realmente es inevitable, mis hermanos. Entonces, nuestro trabajo es guiarles a ver que el pecado, que casi siempre es el egoísmo y el orgullo, de cada uno de ellos es la raíz y el problema que se está viendo como un síntoma. Veamos el primer problema, la comunicación, que en sí es la raíz de los conflictos. Un síntoma que vamos a ver muy común es que una pareja discute a gritos, uno de ellos no escucha y el otro evita los temas difíciles o se encierra o se sale. La gente normalmente cree que así han aprendido técnicas y que todo se va a arreglar. Pero ¿cuál es la raíz? El problema no es que no sabemos comunicarnos, no sabemos hablar, sino que no queremos hablar con humildad. La mala comunicación en un matrimonio es un reflejo de la falta de amor y paciencia. Recordemos que el orgullo es el que hace que la persona quiera ganar la discusión en lugar de entender a su cónyuge. Nosotros como consejeros debemos recordar Santiago 1:19, donde dice la escritura que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse. Entonces, como consejeros, debemos enfocarnos en la humildad para escuchar, no en la técnica para hablar. Otro problema que se está viendo actualmente en los matrimonios es la parte de las finanzas, es decir, el reflejo de los valores. Un síntoma común es cuando nosotros vamos a ver disputas por el dinero, deudas, gastos ocultos o desacuerdos sobre el ahorro y el gasto, el presupuesto que tiene la pareja. Realmente lo que pasa acá es que las finanzas son el reflejo más claro de quién o qué tiene cada, cada una de las personas individualmente dentro de la pareja del matrimonio. Cuando hay un conflicto con el dinero, significa que hay un conflicto con los valores y la confianza. Un cónyuge puede idolatrar el placer, es decir, gasta imprudentemente, y el otro puede idolatrar la seguridad, es acumular por miedo al futuro. Nosotros como creyentes y como consejeros debemos llevar a estas parejas a preguntarse y a reflexionar, ¿a quién tememos más? ¿A Dios o a quedarnos sin dinero? Recordemos que son dos mayordomos los que han unido sus vidas, ¿cierto? Y la solución es que unan esa mayordomía. ¿Cómo así? En los bancos hay siempre una opción de que le compran la cartera. Es decir, si usted tiene varias deudas en varios bancos, un banco le va a comprar todas esas deudas para que usted solo pague una sola de todas esas deudas. Eso es lo que tienen que hacer la pareja, unir, ¿sí? Y sobre todo confiar en la provisión de Dios, que encontramos en Filipenses 4:19. Ahora vamos a otro problema que también es muy común en las parejas, la intimidad, más allá de lo físico.
Un ejemplo de esto lo encontramos en la falta de deseo, la distancia física o el uso de la intimidad como herramienta de castigo o manipulación. Realmente lo que sucede acá con la intimidad física es como el termómetro del matrimonio. Si el termómetro está bajo, es porque la conexión emocional y espiritual está rota. La falta de intimidad casi siempre es un síntoma de resentimiento y falta de perdón por conflictos ocurridos durante el matrimonio. Por lo tanto, nosotros como consejeros debemos abordar el corazón perdonador de Efesios 4, 31, 32. Cuando una pareja ha restaurado la paz emocional y el respeto, la intimidad física se reanuda naturalmente como el regalo mutuo que Dios dio en la pareja. Y por último están los roles y expectativas. La lucha por el control. Recordemos que según la nueva traducción viviente, cuando Adán y Eva pecan, ¿cierto? Normalmente en la Reina Valera y en las demás traducciones no es tan claro el pasaje que encontramos en Génesis capítulo 3. En Génesis 3, versículo 16, Dios le dice a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Eso es lo que dice realmente el texto en hebreo. Y es que la mujer quiere dominar al hombre. Y fue lo que hizo allá en el Edén. ¿Correcto? Entonces, es una lucha por el control disfrazada de desacuerdo sobre los roles. Es la lucha por la independencia. Caso concreto también lo vemos en Abraham y Sara. Abraham está hablando con los tres visitantes y uno de ellos se expone que Sara va a quedar embarazada y ella se ríe. Dios le pregunta a Abraham, le dice, ¿por qué Sara se está riendo? ¿Por qué no le pregunta a Sara, que es la que se estaba riendo? Porque Dios no se salta los roles. Lo mismo pasa cuando Adán y Eva pecaron. Al primero a que se dirige es a Adán, porque ese era su rol. Lo mismo pasa con Abraham. Su rol, Dios no se lo va a saltar, porque él fue el que colocó eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de que hay esposos que pecan con la pasividad, no amar sacrificalmente y no liderar, o con la tiranía, controlar sin amor. La esposa peca con la falta de respeto y la resistencia a someterse voluntariamente a la orden de Dios. Nosotros como consejeros debemos recordarle que en Efesios 5 el rol del esposo es sacrificio, ese amor que tuvo Cristo. Y el rol de la esposa es respeto, como la iglesia se sujeta a Cristo. Por lo tanto, no es renegociar las tareas, sino que cada uno se arrepienta de su propio orgullo y cumpla con su rol dentro del plan de Cristo. Por lo tanto, una vez que la pareja reconoce que el problema no es el cónyuge, sino el pecado en su propio corazón, podemos introducir las herramientas bíblicas que faciliten la restauración de la relación, ¿sí? La primera es la resolución de conflictos, que es hablar la verdad en amor, como dice Efesios 4:15. Antes bien, diciendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Qué es una resolución de conflictos de manera bíblica? No es como la maneja el mundo, que es a través de discusiones. No se trata de ceder porque si no esto no va a funcionar, sino en buscar la unidad en la verdad y la gracia de nuestro Dios. Este principio que encontramos en Efesios 4:15
de que decir la verdad, es ser honestos sobre la ofensa, el dolor y la preocupación, sin la manipulación ni llevar a la persona a sentirse culpable. Y cuando dice que es en amor, es porque el tono del mensaje es, es el amor. El amor significa que la meta es la edificación del cónyuge y la unidad de la pareja y no una victoria individual. Como consejeros, debemos enseñar a la pareja reglas prácticas. Hablar solo en primera persona, yo siento o yo necesito, no es conveniente. Evitar también lenguajes absolutistas como siempre o nunca. Y lo más fundamental que hemos venido trabajando dentro de la consejería es escuchar para entender y no para responder. Esto nos lleva al segundo punto de la restauración de la relación, el poder del perdón. Normalmente dentro de los matrimonios hay resentimientos y estos resentimientos muchas veces no se han resuelto y esto se convierte en un veneno muy destructivo para el matrimonio. De ahí que la solución o el antídoto a este veneno es el perdón. El perdón es la herramienta más poderosa de sanidad y liberación que cualquier persona puede ofrecer, sea consejero o no lo sea. El mandato es: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como también Dios nos ha perdonado y nos perdona. El perdón es un mandato, no es una emoción. Por lo tanto, como consejeros debemos dejar claro que perdonar significa cancelar la deuda. Yo perdono, pero no olvido. No, eso no existe. No se trata de simplemente olvidar, como lo dice la frase anterior, sino que es renunciar a mi derecho de castigar, en este caso, al cónyuge, por el mal que de pronto yo sentí que me hizo. El perdón libera a la persona que perdona de la esclavitud, de la amargura, del resentimiento. Y esto permite que el Espíritu Santo trabaje en restaurar. Y esto nos lleva a la mejor parte de la consejería matrimonial. Esta parte ocurre antes de la crisis, ¿cierto? Antes de la boda. Digamos que o sea, la finalidad de la consejería prematrimonial es la prevención, ¿sí? Por lo tanto, que no es curar a las personas, es prevenirlas. Me explico. Dentro de el curso prematrimonial, el- la idea del curso es ayudar a la pareja a identificar y discutir semillas de futuros problemas, como es la finanza, la intimidad, cómo es su forma de comunicarse, antes de que hagan el pacto. Lo otro, ayuda a la pareja a desenmascarar las creencias erróneas sobre el matrimonio y a reemplazar la idea romántica con la realidad bíblica de dos siervos de Dios unidos para poder diagnosticar las tres necesidades no suplidas, que son amor, significado y seguridad, y esto nos va a permitir a llevarlos a depender en Cristo. Acá, entonces vamos a pasar de la teoría a la práctica.
Debemos recordar que que el verdadero cambio no reside en forzar a su cónyuge a actuar diferente, sino en permitir que el Espíritu Santo transforme cada uno de los corazones y los vuelva a restaurar. El esposo y la esposa como dos individuos que necesitan el cambio del Espíritu Santo. Uno de los errores más grandes que cometemos dentro de la consejería matrimonial es que vamos a tratar a la pareja como una sola entidad o peor aún, enfocarnos en la falta del otro. La consejería bíblica es un espejo que refleja el pecado individual. Recordemos ese pasaje maravilloso de Mateo 7, donde dice que a veces miramos la paja en el ojo ajeno, pero no el tronco en nuestro ojo. ¿Qué significa esto? Que nosotros como consejeros debemos insistir en que el cambio en el matrimonio es la suma del arrepentimiento y obediencia de ambos. Cuando un esposo se arrepiente de su dureza y ama sacrificalmente, la esposa se va a sentir más segura y le es más fácil respetar, perdón. Cuando la esposa respeta y confía, el esposo puede liderar con más gracia y humildad. En cambio de uno, a menudo se convierte en el catalizador para el cambio del otro. Y aquí vamos a ver la aplicación de los 6 cambios, lo que vimos la semana pasada. Arrepentimiento, obediencia, gozo, perdón, confesión y renovación. Entonces, fijémonos en esta tabla, mis queridas hermanas. Los 6 pasos hacia la liberación que estudiamos la semana pasada se convierten en herramienta de diagnóstico y prescripción en el matrimonio. Si usted ve esta tabla, está desglosada y voy a solo utilizar 3, que era lo de la tarea de esta semana. Pensamiento, el arrepentimiento. La aplicación matrimonial es dejar de culpar al otro. El arrepentimiento en el matrimonio significa confesar el propio egoísmo antes de señalar la ofensa del cónyuge. La pregunta clave, ¿de qué manera mi orgullo o mi miedo contribuyó a esta discusión? Vamos a hablar de la actitud, gozo y gratitud. Cambia la queja por el aprecio. Como consejeros, debemos ayudar a la pareja a recordar y agradecer a Dios por las cualidades de su cónyuge, incluso en el conflicto. Caso concreto, nombra una cosa que tu cónyuge hizo bien esta semana y agradécele. Por último, las palabras, la confesión. Hablar la verdad en amor. Es decir, que como consejeros debemos animar a confesar faltas específicas, como por ejemplo, te hablé con dureza, perdóname. Esto va a ayudar a romper las barreras y restaurar la confianza que fue rota. ¿Con qué pregunta? ¿Cómo debe sonar tu voz cuando le hablas a la persona más importante de tu vida? Por lo tanto, vamos a ver algo que se llama análisis de caso de estudio. Al analizar un caso real dentro de la consejería matrimonial, nos va a ayudar a aplicar los principios. ¿Qué principios? En un caso de estudio, ¿qué es? Un caso de estudio es una historia real o hipotética que casi siempre es creíble. Normalmente los casos de estudio pueden abarcar uno o varios temas, ¿sí? Y el objetivo no es encontrar una solución mágica, sino practicar la identificación de la raíz del problema y la aplicación de los principios de cambio.
El ejemplo que tenemos ahí, María y Juan tienen 20 años de casados. Vienen a consejería porque Juan que es el proveedor principal, se niega a discutir el presupuesto. María se siente excluida e insegura y su frustración se convierte en críticas constantes. Juan se retira emocionalmente y la acusa de ser peleona, perdón, y codiciosa. Esa música como que me pone mal. No me gusta escuchar música así. Me explico. Vamos a identificar primero la raíz. ¿Cuál es el problema en el corazón de Juan? Si hacemos las preguntas correctas, podemos llegar a diagnosticar que Juan probablemente tiene miedo a perder el control o a exponer su inseguridad financiera. ¿Cuál es el problema de María? El problema de María es la idolatría de la seguridad, buscando control en lugar de confiar en Dios. ¿Cómo hacemos para la aplicación de los roles bíblicos? Entonces, lo que vimos acá, y fue lo que vimos en el plan original, el diseño y la analogía de Cristo. Entonces, recordemos que el rol del hombre es un amor sacrificial, ¿sí? Un amor que en esta situación debe ser transparente y vulnerable, sacrificando su deseo de control. ¿Y cómo debe ser María? Debe dejar de criticar y orar por él, hablando la verdad en amor. Esto lo vimos en este plan original. Entonces acá volvemos a esta tablita, ¿cierto? Que eh, mm, voy a enviarla esta noche, si Dios lo permite, al grupo para que la tengan ahí. Entonces, para Juan, el problema es de la segunda, comportamiento y obediencia. ¿Por qué? ¿Cuál es el primer paso de obediencia que tiene que hacer Juan? Es mostrarle el presupuesto a María. Para María, ¿cuál de estas 6 áreas de cambio es la que nosotros podíamos diagnosticar? Para María, el problema es la actitud. ¿Cómo puede aplicar el perdón y el arrepentimiento a su propia crítica y amargura? Recordemos lo que pasó allá en Israel. Cuando ellos criticaban, ellos tenían que arrepentirse de su queja y perdonar la supuesta ofensa recibida. Dentro de la consejería matrimonial, siempre debemos comenzar con el arrepentimiento y el cambio individual de ambos cónyuges para que como facilitadores, perdón, eh, exijamos que cada uno debe observar el tronco en su propio ojo. ¿Cuál es la tarea para la próxima semana? La mejor consejería es la que ocurre en las crisis. En esta semana, su tarea es prepararse para la prevención, elaborando un banco de preguntas, ¿sí? Este banco de preguntas es algo que usted puede usar en una primera sesión de consejería prematrimonial. ¿Cuál es el objetivo? Es que las preguntas vayan a la raíz del corazón, es decir, al fondo del problema y no temas superficiales. Es la idea de la tarea para la próxima semana. ¿Cómo la vamos a hacer? Primero, vamos a hacer 5 preguntas clave. Es decir, vamos a crear una lista de 5 preguntas
que usted le haría a una pareja comprometida. Esas preguntas deben ser diseñadas para identificar las necesidades no satisfechas, amor, significado o seguridad, y el potencial de conflicto o cambio que la pareja podía enfrentar. ¿Qué vamos a hacer con esas preguntas? Un enfoque. ¿Cómo así un enfoque? Asegurarnos de que nuestras preguntas aborden el corazón y los fundamentos bíblicos y no sea unas preguntas simplemente por llenar. Identidad y necesidad. ¿Cómo suplen su necesidad de seguridad? ¿Cómo manejan el orgullo cuando discuten? ¿Quién espera que sea el proveedor de la felicidad en el matrimonio? Voy a hacer un ejemplo. En el caso número uno de elaborar las 5 preguntas, yo puedo hacer lo siguiente. Cuando tú te sientes inseguro o insegura, ¿qué le exiges a tu pareja que haga que usted se sienta mejor? Eso es abordar seguridad. Otro caso, eh, si hubo una discusión recientemente, ¿quién se arrepintió primero o de qué se arrepintió individualmente? No del error del otro, obviamente, sino que vamos a a abordar el arrepentimiento y la humildad. Y por último, un ejemplo es qué áreas de las finanzas planea mantenerse separadas después del matrimonio y eso en qué eh, puede afectar la decisión de comprometerme a una sola carne. Estas listas que le acabo de dar como ejemplo, debe usar una herramienta práctica que le permita en una primera conversación diagnosticar el estado espiritual de la pareja. La puede entregar eh, de manera oral para la próxima clase. Bien, mis hermanos, ya empezamos con uno de los temas más complicados que va a encontrar usted dentro de la consejería, que es el matrimonio. Como pudimos ver, siempre se rompió allá en Edén cuál era la idea de Dios. La idea de Dios era primero tener un propósito. Dios no inventa el matrimonio con la idea de, de hacer algo ahí a la ligera. Es una expresión que Pablo toma como la analogía del matrimonio entre la iglesia y Cristo. Lastimosamente, eso se ha perdido con el tiempo y hace más complicado entender por qué los problemas dentro del matrimonio. Mm, Cuando nosotros vemos que el diseño original de la creación era un complemento y una ayuda, ¿sí? Adecuada. U- o si no, Dios hubiera creado otro tipo de ser, no una mujer. Entonces, es una ayuda adecuada. El pacto es la seguridad de que se va a abandonar a los padres para formar una nueva unidad dentro de la sociedad que es el matrimonio. Aunque usted no lo crea, normalmente uno piensa que la familia son papá, mamá e hijos. No, son solo papá y mamá. Los hijos son una bendición, no son parte de la familia dentro del concepto de matrimonio. Ojo, ¿sí? En la antigua Israel, el papá construía una casa
de tal manera que en el primer piso estaban los recién casados y en los pisos superiores estaba primero el papá y después los que estaban formando hogar, porque recordemos que la tierra en la época bíblica era controlada por tribus familiares, descendientes de un mismo hijo de Jacob. Entonces, si ellos perdían esa tierra, ellos tenían el año de jubileo para recuperarla, o el año sabático, que nosotros también llamamos. Entonces, asimismo, dentro del movimiento original del diseño de la creación, vemos que el unirnos a nuestra pareja es para em, comprometernos de manera exclusiva y permanente con la otra persona. ¿Sí? No como hoy en día que hay matrimonios que dicen cláusulas prematrimoniales, que si le ponen los cachetes pierde todo. No, eso no existe dentro del concepto bíblico. Y recordemos que dentro del diseño de la creación está una sola carne, que es la unidad total. Cuando un matrimonio se une, es una unidad total. Dentro de el pensamiento judío, mm, Dios no sacó a Eva de una costilla, la sacó del costado. Ojo, del costado, no de una costilla, del costado. Entonces, tiene más relevancia que una costilla, porque si hubiera sido una costilla, según el principio de los judíos, pues no habría unidad, sino que fue del costado. Y en cuanto a la analogía de Cristo y la iglesia, recordemos que Dios manda al hombre amar a su esposa de manera incondicional y manda a la esposa a respetar y a someterse a Dios. Recordando que someterse, ¿sí? No es que se vuelva esclava, sino que es el acto de voluntad y respeto que honra el orden establecido por Dios. Bien, no siendo más, mis queridas hermanas, vamos a dejar así por el día de hoy. Recuerden, las que no pudieron entregar esta semana la tarea, la pueden entregar la próxima semana. Entonces, para la próxima clase, va a preparar una lista de 5 preguntas claves eh, para una sesión de consejería prematrimonial. Recordemos que la idea de la consejería prematrimonial es diagnosticar los problemas que pueden surgir dentro del matrimonio y ver cómo Cristo lo suple, porque la idea es esa, ¿no? No son preguntas superficiales, sino que deben integrar la identificación de necesidades como amor, significado y seguridad, y que hay un potencial para el cambio. Bien, no siendo más, mis queridas hermanas, vamos a dejar así por el día de hoy. Creo que la hermana Jessica no nos pudo acompañar esta noche. Recuerde que este video usted lo puede ver a través de la aplicación de YouTube, ¿sí? Perdón, de la página de YouTube y le puede repetir. Voy a enviar esto ya mismo, ahorita terminada la clase al grupo y 2 libros más de la señora Hunt, porque ellos me corrigieron que no era Hunt, sino Hunt. Entonces, para que recuerden que estos libros nos dan ideas de las raíces de los problemas que existen dentro de los temas que ellos tratan. La idea es que uno sepa cómo es el problema para poder hacer las preguntas de manera correcta. Esa es la idea. Es como si usted estudiara ingeniería eléctrica y le enseñan que el cable rojo es el que lleva la energía negativa, ¿qué? El, no la energía, la carga negativa y el cable azul es el que lleva la carga positiva. Y que si usted lo llega a chocar, pues va a ser, pues, eso es un ejemplo. Usted conoce que eso funciona así. Esto le va a permitir, usted cada vez que se encuentra un cable rojo, ¿qué va a hacer?
Entonces dice, lo voy a unir con el azul. No, 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 no. Ahí usted ya está mirando que hay una mala interpretación de para qué sirve cada cable. Es más o menos lo que vamos a hacer. Mm, y recordemos que hay unas necesidades que Dios nos ha puesto que son el amor, el significado y también la seguridad, ¿sí? Y que podemos cambiar esto. Em, una pregunta clave es, ¿cómo hacemos para manejar nuestros conflictos matrimoniales? Ahí les doy un ejemplo. Em, ¿Usted cree que su pareja debe hacerlo a usted feliz? Puede ser otra pregunta. Son solo 5 preguntas para la próxima clase, no es más de lo que ya vimos acerca del matrimonio. No sé si tengan alguna otra pregunta. Parece que no. Bien, mis hermanas, la próxima clase, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Les voy a dar un pequeño adelanto. A ver si me puede abrir el celular. A veces me permite abrir las aplicaciones de lo que hemos visto. A ver. La próxima semana vamos a hablar de la familia como el primer lugar de consejería y de discipulado. Por eso es necesario hacer la tarea de las 5 preguntas. Creo que no tienen ninguna pregunta. Eh, Recordemos, dentro de 8 días vamos a estar nuevamente a las 7:30. El hermano Mario Pico es el que nos está prestando la plataforma para iniciar estas clases. Recuerden que mañana tenemos la clase de hermenéutica y de Nuevo Testamento. No siendo más, mis hermanas, Dios las bendiga y que Dios bendiga su acostarse y su levantarse.